Bueno, buenas tardes. Pues bienvenidos a la sesión mensual de ortopedia, que en esta ocasión se celebró el día 21 con fines de que todos no nos estresáramos con las vacaciones de Semana Santa, por eso es el cambio. Y muchas gracias por estar asistiendo en forma presencial y también en línea. En esta sesión, el tema es específicamente eh, reconstrucción macro y microquirúrgica en fracturas expuestas, y me da mucho gusto presentar al doctor Raúl Granados Martínez. Él es médico, cirujano plástico reconstructivo del Hospital Ángeles Pedregal, con amplia experiencia en lesiones traumáticas, formado en institutos como los Magdalena Salinas, todo ese tipo de lugares donde realmente en unos momentos dados se tiene esta gran cantidad de pacientes que nos dan experiencia. Le debemos muchos a ellos. Entonces dejo al doctor Raúl y muchas gracias. Agradezco a los que están presentes y vía virtual acompañándonos. Para mí esto me hace evocar cuando fui residente aquí en el hospital hace ya unos años, y mis compañeros residentes de ese entonces pues teníamos el sueño de ser especialistas, de avanzar, de alcanzar nuestras metas en este hospital, y finalmente pues en un abrir y cerrar de ojos el hospital creció, se multiplicó, y nosotros también crecimos, avanzamos y tenemos algo de experiencia en este tipo de lesiones, por lo cual pues agradezco que estén aquí y es un placer. En nuestra especialidad siempre nos vamos a encontrar con alguna fractura expuesta. Entonces, cómo las vamos a manejar, pues quiero platicarles, compartir las experiencias que hemos tenido para que nos den su opinión también. La historia pues es ya clásico que mencionemos quienes nos han antecedido en el manejo de acuerdo a su época y sus alcances tecnológicos, el manejo que les dieron. Los segmentos óseos que se exponen a la piel, al medio ambiente, al romper la piel, pues bueno, va a ser sinónimo de infección, de hemorragia o incluso la muerte cuando son lesiones muy severas. Hay escalas, esta de MES, que ustedes muy bien la conocen, y sabemos que a mayor puntaje, en este caso, pues un puntaje de 7 por lo menos, ya de 7 hacia arriba debemos de considerar una amputación basado en la escala, en el esqueleto, el tiempo de isquemia, si el paciente está en shock o no, y la edad del paciente. En este caso calculábamos como 8 más o menos, y sabemos que si pasan más de 6 horas del accidente o cuando se le va a brindar la atención, pues el puntaje se duplica. Es importante rescatar una extremidad, pero es más importante la vida. Aquí en este otro caso, a su izquierda, pues vemos las fracturas, la exposición al medio ambiente, pero no está tan en riesgo la vida como en el caso a su derecha. Hay más clasificaciones, incluso para las intervenciones quirúrgicas, debemos de estar familiarizados con ellas. A todos los pacientes que llegan a mi oficina o cuando vamos a una interconsulta, siempre les hacemos entender que ese es un tratamiento multidisciplinario, donde en primer lugar pues está el cirujano ortopedista, infectología, cirugía vascular, psiquiatría, nutrición, con lesiones concomitantes en el accidente pueden tener también lesiones como traumatismos craneoencefálicos, donde neurocirugía hace su aparición. Urología, no se diga cirugía general en casos de trauma cerrado de abdomen. Y obviamente pues cirugía plástica reconstructiva. Cuando entendemos que todas estas especialidades en conjunto vamos a sacar adelante a un paciente, es cuando podemos atrevernos o aventurarnos a poder restablecer a esos pacientes en lo máximo posible a sus actividades. Van casos desde la exposición de la cabeza de un tornillo, o cuando se exponen ambas placas, o cuando hay una prótesis expuesta. Hay lesiones más graves todavía, pero eso es como para ejemplificar. Los gérmenes más frecuentes, algunos son intrahospitalarios, algunos son del medio ambiente, al romperse la barrera natural que es la piel, bueno, los vamos a encontrar. Los compañeros infectólogos manejan muy bien todos estos medicamentos y es una ayuda muy importante. Pacientes que son a veces ya con lesiones de tiempo, algunos meses, están desnutridos, han perdido nutrientes por esas heridas, día con día curaciones, y el riesgo elevado de infecciones es muy importante.
y ya en algunas ocasiones ya han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos, 2 o 3, en fin. Están tanto ellos como los familiares angustiados, desesperados, la inversión que han hecho de tiempo, de dinero por restablecer su salud o incluso su trabajo, los tiene desesperados. Y bueno, han recibido tratamientos antimicrobianos también, por tal razón son gérmenes ya resistentes y nos enfrentamos a todo eso. Ahora, muchos pacientes cuando llegan a la oficina o en el hospital y que esos pacientes ya han sido operados, se quejan en ocasiones del cirujano. Doctores que no soy bien operado y creo que nosotros debemos de entender que nos debemos de hacerle, platicarle a las gentes que estas consecuencias de la lesión es por la propia naturaleza de la lesión. Una fractura expuesta casi siempre va a llevar a una exposición del hueso y del material de osteosíntesis. No es que esté mal o bien operado, simplemente esa es la consecuencia mínima que puede tener un paciente con fracturas expuestas. Y en ocasiones, pues, presentan mal olor. Estos son los reportes de cultivo. A veces puede ser un germen, a veces varios, pero hasta que no obtengamos un reporte de cultivos negativos, por lo menos 2 reportes negativos a desarrollo de gérmenes, podemos intentar la reconstrucción. No antes, porque cualquier procedimiento reconstructivo que realicemos va a ser fallido. Y una buena oportunidad que tengamos siempre va a ser la primera. Pacientes desnutridos, hemoglobina baja, anémicos, las proteínas totales, la albúmina, alteraciones hepáticas, renales, diabéticos. Esas enfermedades concomitantes, pues bueno, van a estar de la mano en ocasiones con esos pacientes. Ahora, recibimos pacientes, el mayor porcentaje es en fase tardía, cuando ya están controlados, que tienen exposición del material de osteosíntesis o exposición del hueso. Y en un menor porcentaje recibimos en agudo. Por ejemplo, pacientes que han sido o sufrido una amputación de algún segmento corporal, una extremidad, bueno, sí nos hablan en agudo para acudir a hacer el intento de reimplante o en algunas otras lesiones. Y las demás generalmente son ya en fase tardía. Tenemos entendido que aquí, por ejemplo, en este caso en agudo, pues nos hablaron, casualmente estábamos en ese hospital, un paciente que le estalló un explosivo y estaba tan angustiado que me preguntaba si iba a perder el cuarto y el quinto dedo. Pero yo le pregunté, ¿y dónde están? Dijo, pues no sé, entonces tampoco yo sé. Seguramente sí se perdieron en el accidente. Ahora es insistir en que al platicar con los familiares y con el paciente, que esa naturaleza de la lesión va a traer muchos riesgos y muchas consecuencias, que incluso la pérdida del segmento o de la extremidad o la muerte, septicemia, en fin. Ahora, una vez que entienden y aceptan que los atendamos, bueno, pues hay que preguntar al paciente toda su historia clínica, breve, concisa, una nota de ingreso, donde sepamos sus antecedentes, si tiene enfermedades concomitantes, si toma algún medicamento, esteroides, lupus, en fin, diabetes, hipertensión, todo lo que ya conocemos a estas alturas de la vida. Eh, una vez que conocemos eso, pues siempre se debe canalizar una vena periférica para tener controlado al paciente y procedemos a realizar un bloqueo troncular de la extremidad afectada proximal a la lesión. En este caso, si es un paciente con la lesión en la mano, entonces podemos colocar un bloqueo troncular a nivel del codo, anestesiar con gilocaína con epinefrina, nervio mediano, cubital y radial. Dejamos que haga efecto mientras empaquetamos esta mano, en este caso, y la toma de cultivos es indispensable. Una vez que el efecto del bloqueo troncular está pleno, podemos intentar colocar una venda de Smarch para que no sangre. Con esto le vamos a quitar al paciente el dolor. Siempre llegan con tal vez el dolor es lo que los puede chocar. Entonces, al quitar el dolor, ellos empiezan a creer en nosotros. Por lo menos el doctor ya me quitó el dolor y se sienten un poquito más tranquilos. No quisiera en una situación de esos pacientes como están muy angustiados. Bueno, ya controlamos la hemorragia, realizamos un aseo exhaustivo en varias ocasiones, hasta que nosotros, por la experiencia que tenemos o tengamos, consideremos que está limpia de polvo, tierra, vidrios, en fin, cristales, ese segmento dañado. Hacemos una cobertura con antisépticos
pueden ser spray o apuestos de plata o gases de Taldermol, en fin. Y después un vendaje de Jones. Esto puede dar tiempo a que los demás médicos, internistas y ortopedistas, en fin, acudan y den su opinión sobre el caso. Veamos cómo está el estado nutricional y general de los pacientes. Así en este momento, pues podemos esperar 1 o 3 días y esperar a que se delimiten las lesiones, los tejidos dañados, qué vamos a retirar y qué vamos a dejar para utilizarlo durante la reconstrucción. Entonces, bueno, las tomas de exámenes de laboratorio y gabinete, el tratamiento que indiquen los demás servicios. Aquí pongo esto de cateterismo porque un día recibimos un paciente como de 65 años, lastimado de una extremidad, y al momento de estarlo atendiendo, se empezó a infartar. Entonces el cardiólogo le hizo un cateterismo cardíaco y pudo restablecerse ese paciente y después nosotros proceder a la atención completa. Aquí lo que les comento, la intervención quirúrgica puede ser de 1 a 3 días después, donde ya se ha delimitado el tejido que se lesionó y qué es lo que podemos quitar con mayor seguridad. Todas nuestras aseos quirúrgicos y debridaciones deben de ser exhaustivas. No podemos dejar algo que veamos o observemos que está desvitalizado. Si está necrótico, va a ser nido de bacterias o el producto de metabolismo de los músculos se puede absorber. Entonces puede complicar a este paciente. Retirar, esto es de lo más importante, consideramos la debridación del tejido hospitalizado, el tratamiento que el servicio de ortopedia brinde y al terminar esta intervención debemos de tomar cultivos postoperatorios. La tecnología pues nos ha ayudado mucho, le tengo mucha confianza a ese sistema VAC tipo Ultra, porque en ocasiones al ser lesiones externas que se observan sin cavidades o que no estén dentro del cuerpo, esta tecnología, pues bueno, va a irrigar esta solución. Antier hablaba el doctor de la práctica de urología, del beneficio de la NACEP, o Bachet, o Estericide. Va a instilar en esta zona que está completamente sellada y ya hemos aprendido cómo vamos a sellar esos adhesivos para que no se desprendan, porque siempre el lío con este sistema es que los adhesivos se desprenden. Entonces hemos aprendido cómo fijarlos para que no suceda eso. Calculamos la cantidad de líquido que va a instilar el equipo hacia la herida. Cada 4 horas puede ser que instile el líquido, cada 6, cada 8, y la cantidad que vamos según el lugar que vamos a intervenir. Y ya al cabo de esos 10 minutos vuelve a ejercerse la presión negativa y va a caer en el contenedor que es el canister. Y así podemos evitar meterlo como antes lo hacíamos 2 o 3 veces al quirófano para hacerle un lavado. Entonces, aparentemente es un poco caro, pero da mucho beneficio. Yo lo dejo 5 días, 1 semana, dependiendo del gasto del paciente, de sus condiciones, pero lo que queremos siempre es que salgan adelante con sus lesiones. Por ejemplo, este caso que llegó en agudo, perdió toda la cubierta cutánea, la fractura expuesta que está controlada con fijadores externos. Sellar este tipo de lesiones con el VAC es todo un triunfo porque llegaba a la zona perianal. Entonces es complicado, pero pudimos hacer la fijación de esos adhesivos para que no se despeguen. Y aquí, en este caso, hemos ocupado hasta 3 máquinas para tratar estas lesiones tan extensas y erradicar por completo los gérmenes, sea uno o sean varios. Ahora, dependiendo de la gravedad de la lesión, no es lo mismo aquella mano que está lastimada a cuando es toda la extremidad, como el caso que acabo de presentarles. Entonces decidimos si se va a casa o se queda en el hospital. Y aproximadamente 1 semana después ya tenemos los cultivos reportados. El infectólogo va a decidir qué esquema de antimicrobiano le va a convenir y va a ser con 2 antimicrobianos o 3, según el caso, o si con uno es suficiente. Eso nos va a dar pauta a que el paciente se estabilice y pensar en la siguiente intervención quirúrgica, donde será igualmente exhaustivo. Los cuidados de este sistema VAC hay que asesorar a los familiares, al paciente, al personal de enfermería, porque cuando empieza a sonar reportando una fuga, se cansan, es agobiante y entonces lo que hacen es que lo apagan y ya se
se elimina el beneficio de este sistema. Los cultivos de laboratorio siempre, estos son indispensables. Hasta que no encontremos que estos reportes son negativos a desarrollo de gérmenes, pues podemos, y que sean por lo menos 2 reportes. Ahora, entonces, en conjunto, todas las especialidades que mencionamos, vamos a estabilizar al paciente de su proceso infeccioso, de su estado nutricional, de si padecen diabetes, hipertensión o pacientes como la que hemos tenido, quien tiene las 2 extremidades afectadas y que necesitan una colostomía. Bueno, cirugía general nos apoya ahí. Y una vez que el paciente está en las mejores condiciones, así como la lesión, la herida, se procede a realizar la reconstrucción. ¿Qué reconstrucciones? Pues la escalera obviamente ya es el avance de los colgajos musculares, un injerto de piel, como el caso previo, donde sí tenemos músculo, pero la cubierta cutánea toda se perdió. O colgajos cutáneos, colgajos fasciocutáneos o colgajos musculares rotados. Y después vienen los colgajos libres musculares, musculocutáneos, que se ocupaban en los finales de los 90, principios del año 2000. Y después vinieron los colgajos de perforantes. Esos colgajos musculocutáneos daban una cobertura muy buena, sin embargo, el resultado estético era muy agradable, un bulto muy grande, pero esto pues como todo va evolucionando, igual que todos nosotros, y llegamos a la era de los colgajos perforantes o colgajos quiméricos, que pueden llevar hueso, músculo, piel, todos integrados en un solo pedículo vascular. Esta paciente, bueno, ya que estaba totalmente libre de infección, aún así le hicimos un lavado y la injertamos. Avanzamos los músculos para cubrir estas zonas. Están los músculos atróficos, están presentes, perdió poca musculatura, pero se pudieron injertar. ¿Y cómo se integraron? Porque el tejido muscular subyacente pudo integrarlos. Ahora aquí pensamos, la desarticulación era la mejor opción en esta paciente. Es una paciente joven de 17 años, con muchos proyectos en su vida, y esto les cambia la vida. Entonces, bueno, hacemos que no pierdan tanta la extremidad. Aquí está 2 años después, vemos este resultado, donde no ha podido apoyar bien, porque tiene una fístula, es una osteomelitis. Entonces uno dice, bueno, ¿qué será la desarticulación? Una amputación supracondilia y colocar una prótesis de apoyo y locomoción. ¿Qué será mejor para que esta niña pues pueda llevar una vida más o menos aceptable dentro de su tragedia? Y bueno, esa es la cobertura que les dimos. Este otro paciente, dentro de su accidente tan grave, pues bueno, lo único bueno fue que a la hora y media de estar del accidente, pues llegó al hospital. Y así a la hora y media estábamos ya en el quirófano con él. Lavamos muy bien esa extremidad en conjunto con ortopedia, porque son fracturas expuestas de todas, y haciendo un equipo pues con muchas ganas de sacar adelante este paciente, pues bueno, hicimos todo hasta lo imposible por que saliera, y aquí lo vemos a él 2 años después. Eso es lo que pudimos obtener de función, que para él en sus actividades le ayuda mucho. Y finalmente su extremidad. Entonces él nos agradecía mucho. Lo dejé de ver hace un tiempo, pero todavía mejoró un poquito más su función. Bueno, este paciente que les mostré al inicio, aquí está después de un lavado quirúrgico. Las radiografías son importantes, las fracturas que tiene, y el lavado exhaustivo es, a mi consideración, lo primordial. Debemos hacer un lavado, pero en varias ocasiones, hasta que estemos satisfechos, y todavía una más. Y ya retiramos lo que ya es obvio que está muy dañado, pues sí lo quitamos para que no se vaya a contaminar. Y aquí ya lo tenemos limpio, según a nuestro juicio clínico. Retiramos lo poco que pudimos quitar. Esto lo conservamos porque se puede recuperar y podemos armarlo otra vez. No es adecuado desde mi punto de vista que de entrada lo programemos para una amputación en la muñeca. Y hay prótesis, sí hay prótesis. Sin embargo, creo que tener nuestras mano siempre será lo mejor. Y entender la naturaleza de esa lesión y que lo que nosotros vamos a hacer es ayudarlo. Entonces aquí ya el servicio de ortopedia realiza la osteosíntesis. Nos comentaron, bueno, es una mano muy dañada. Si colocamos placas, pues vamos a levantar el periósteo, vamos a dañar más la circulación
mejor con clavos. Y se logró una buena fijación. Después de varios lavados y cultivos negativos, pues ya hicimos algo no muy complejo. Avanzamos los colgajos fasciocutáneos, cutáneos, algún injerto de piel, y este es el resultado postoperatorio inmediato. Y aquí está un año después, menos de un año, ya con una prensión suficiente para sus actividades cotidianas. El paciente está contento, puede realizar sus actividades, valerse por sí mismo. Dice él que es afortunadamente la mano izquierda y que con eso está más que agradecido. Y nosotros contentos de tener, como todos nosotros, los aquí presentes, esa sensación de bienestar, de ayudar al prójimo. Bueno, ahora, este es otro caso que no estaba tan agudo porque ya tenía 5 días y me habló sus familiares, un conocido, le habían propuesto una amputación de la extremidad, es la extremidad torácica derecha, un paciente de 28 años con muchas cosas que hacer, por hacer, y se rehusaban. Y pues obviamente el riesgo de la vida va a ser una sepsis, es muy elevado. Entonces fuimos y basados en otras experiencias dijimos, bueno, pues el riesgo, platicamos con los familiares y el paciente, el riesgo es muy elevado, se puede morir el paciente. Y aún así aceptaron, firmaron su hoja de consentimiento y nos dimos a esa tarea. Entonces, como siempre, lo metimos al lavado exhaustivo 3, 5, 8 veces, según consideremos. Y cuando lo conocimos ya tenía necrosis del tercero y cuarto dedos. Pero pensé que tal vez podíamos rescatar el complejo osteotendinoso y solo darle después una cobertura, ya sea con un colgajo libre o incluso con unos injertos de piel. Y entonces, bueno, nos aguantamos un poquito sus dedos mientras fuimos lavando toda la extremidad, limpiándola bien con cucharillas de esas para el grado uterino. Hacemos a sugerencia de uno de mis compañeros. Entonces ya hemos hecho esos tipos de legrados. El biofilm que se llega a formar, pues lo eliminamos. Y aquí decidimos ya retirar los dedos, porque en realidad todo se necrosó, no, el hueso también se veía muy mal. Y ya aquí después de varios lavados, utilización del sistema VAC tipo ULTA, llegamos a este momento donde las fasciotomías, algo también importante que se me pasaba, este paciente a pesar de tener ya una semana, no se le habían realizado fasciotomías. Es importante para descomprimir. Si llegamos a tener éxito en la recuperación de esta extremidad, pues que el síndrome compartimental en la mano y de la musculatura intrínseca no afecte y que tengamos una mano lo más funcional posible. No sabemos cómo va a desarrollarse el paciente, pero siempre debemos de pensar en esa situación. Y aquí, bueno, el cirujano ortopedista temporalmente le puso sus clavos para, digamos, equilibrar, porque el brazo se doblaba. Entonces puso estos clavos para sostenerlo mientras hacíamos las curaciones. Ahora, ¿cómo darle estabilidad a esta mano, no? Entonces, arriesgarse y decir, ¿lo hacemos o no? Y así fuimos limpiándolo hasta que llegó el día en que reportes de cultivos negativos, cirujano ortopedista utilizó placas para la osteosíntesis e hizo una artrodesis de muñeca. Y nosotros hicimos lo conducente con la musculatura del brazo que estaba presente y así quedó. Esa es la osteosíntesis que le realizaron. Aquí está a unos días de tiene pocos días todo el paciente. No sabemos cómo va a evolucionar, pero él está contento con lo que se obtuvo. Ahora, esos son casos agudos, hay más, pero el mayor porcentaje son pacientes en fase tardía. La valoración es cuando van a nuestra oficina o cuando nos llaman al hospital. Entonces, vuelvo a insistir en platicar con los pacientes. No está mal operado el paciente, la misma naturaleza de su lesión lo tiene en esas condiciones y tienen que entenderlo. Y nosotros pues también, si nos animamos o no, si ellos lo entienden, pues sí nos vamos a atrever a hacer algún procedimiento que le pueda ayudar. Algunas veces hemos perdido, pero otras veces hemos salido con éxito. Y poner en la balanza el riesgo-beneficio, les hacemos una curación, tomamos cultivos y colocamos apósitos cuando ya nosotros entramos al caso, medicamentos tópicos y un vendaje tipo Jones. Ahora, ese es el reto más grande a largo plazo. Son las infecciones que pueden ser mono o polimicrobianas. Ese es el reto más intenso.
Ahora no sé por qué, pero en el género masculino es más frecuente esto, tal vez porque nos sentimos Superman o a mí no me pasa nada y a veces ya ven cómo somos los hombres de repente, pero bueno, así están las estadísticas. Y ya saliendo de la oficina le solicitamos exámenes de laboratorio y gabinete, solicitar interconsultas y se programa el paciente en las mejores condiciones. Y nuevamente tomamos cultivos ahí, el aseo quirúrgico exhaustivo, de preferencia en conjunto con el cirujano ortopedista. Y aquí, como ya es algo tardío, entonces sí retiramos todo, ya está bien delimitado qué tejido vamos a tener que retirar, porque sabemos que eso es un nido de bacterias o los productos del metabolismo del músculo pues, se van a absorber en el organismo. Bueno, igual la colocación del sistema BAC tipo Ultra nos ha funcionado muy bien, incluso en infecciones con gérmenes multiresistentes. Eh, Programamos el lavado, si es muy grave la lesión, bueno, cada 4 horas, y dejamos una duración de 10 minutos del aseo para que nuevamente el equipo haga presión negativa y aspire ese líquido. Funciona muy bien y no solo en fracturas expuestas, en fracturas o en úlceras por decúbito los he usado y ha ido muy bien. Lo que les comentaba, hasta que los cultivos sean negativos, por lo menos en 2 procedimientos. Y una vez que los demás servicios tratantes están de acuerdo que hagamos la reconstrucción, pues así lo haremos. En ocasiones, cuando hacemos ya el procedimiento de reconstrucción, el cirujano ortopedista decide cambiar la opción de osteosíntesis. Si tienen los fijadores, he visto que ponen clavos centromedulares o placas. Entonces, ellos son los que deciden. O bien en otros casos, hacen el retiro del material de osteosíntesis porque se considera que un implante que está contaminado, pues no tiene razón de estar ahí en ese sitio. Pasar a la siguiente. No pasa. Bueno, entonces, si observamos los orificios de cuando retiran el material de osteosíntesis y le hacen un rimado o un raspado o un curetaje a los huesos para que queden hasta que sangren y ya nos quedamos conformes. Rotamos colgajos musculares o fasciocutáneos para que tengan buena cobertura e irrigación esos huesos. Ahora, todos los pacientes que pasan por nuestra vida, porque somos así los cirujanos, todos los médicos más bien, tienen derecho a tener una oportunidad de recuperarse. Entonces, en ocasiones hemos hecho cirugías altruistas, todos, y sabemos que cuando conocemos un caso donde 500 pesos de consulta, tal vez para ellos es su dinero para la quincena, dices, pues me da pena cobrarles, ¿no? Yo lo hago con mucho gusto, con placer, y vamos a donde exista alguien que nos solicite. A veces no podemos porque las distancias son un poco difíciles, pero nunca lo vamos a dejar de hacer porque para eso estamos. Bueno, también analizar los recursos con los que se cuenta, el paciente, el hospital, la clínica donde vamos a ver al paciente y la infraestructura. Sea como sea, el paciente debe de atenderse según mi criterio. Por ejemplo, este paciente que no tenía recursos, pero sí tenía una exposición de la tibia, entonces sus fijadores, y ya estaba limpio, era el momento de hacerle un colgajo, pero un colgajo rotado iba a salir con muy caro en la clínica, en el hospital. Entonces, regresando a los colgajos cruzados, así como de los dedos, también con mi compañero hicimos este colgajo cruzado, que dio una buena cobertura y el paciente feliz y nosotros pues contentos de haber ayudado a este paciente con pocos recursos. Nadie debe de quedar fuera. Este otro caso de este paciente, donde sufrió un aplastamiento, al subir a un vehículo se resbaló y le pasó la llanta encima, entonces le ocasionó fracturas. También con pocos recursos aparentemente, entonces hicieron la osteosíntesis con clavillos, con clavos, aquí se observan. Y ya que estuvo limpio, entonces se realizó un colgajo cruzado también. Lo incómodo es que estén así 3 semanas, por lo menos, a veces un mes, si son bien tolerados. Y aquí está el paciente con su colgajo ya cubriendo las estructuras óseas, tendinosas y dándole un colchón suficiente como para que utilice su calzado. La zona donadora, bueno, pues por aquí debemos de poner prendas de compresión. A veces los pacientes
pues dicen que no tienen, y si ellos nos siguieran las indicaciones también como las aconsejamos y colocan sus prendas de compresión, esa zona estaría más planita. Pero bueno, estamos contentos de este caso. Hay lesiones pues tardías, menos aparatosas, un tornillo ahí fuera, a veces los quitan, a veces los dejan, lo que ellos decidan está bien también. Y hacemos un colgajo cutáneo aledaño y la zona donadora la vamos a injertar, aquí está injertada, y cubrimos esa zona, dándole un colchón adecuado. Aquí está cuando vamos a retirar el drenaje y varios meses después de aquí lo tenemos al paciente. Otros casos con tardíos también, con exposición de ambas placas de osteosíntesis, ya limpio esta zona, esta herida, y el paciente más estabilizado, hacemos un colgajo sural reverso. Ya a estas alturas nos encanta la microcirugía, pero ya somos un poquito más objetivos, analizando costos, recursos, infraestructura, que habrá pacientes que por mucho que nos guste la microcirugía, pues debemos de emplear colgajos que van a dar una buena cobertura. Y este es un colgajo sural reverso, que de la parte posterior de la pierna, lo levantamos basado en una rama de la arteria peronea, y aquí lo estamos rotando para cubrir el material de osteosíntesis. Aquí ya está sobre la zona, y aquí ya lleva pues una semana cuando le vamos a retirar el penros. Aquí está varias semanas después y aquí está 3 meses más o menos después. Los pacientes cuando están bien ya no se vuelven a aparecer algunos. Están bien, entonces diciendo ya no me han llamado, quiere decir que están bien los pacientes. Y aquí vemos un video de cómo es el diseño del colgajo sural reverso. Aquí es donde encontramos el pedículo en esta línea, pero en ocasiones no es necesario llegar hasta ahí. Sabemos que existe la arteria, si la tenemos que ver, pues la vemos y la disecamos con cuidado. Y si es suficiente la liberación que hacemos sin que lo observemos, pues mejor. Entonces aquí podemos. Y aquí lo vemos, llega muy bien al talón que estaba expuesto, la fractura del calcáneo, y ya entonces lo vamos a rotar. Terminamos por limpiar esta zona, cubrimos y después le damos cobertura. Otro caso de un paciente que tiene un boquete ahí, pérdida del tejido celular de la cubierta cutánea y de la tibia. Entonces, al estar limpio ya, rotamos un gemelo medial, cubrimos el hueco del hueso, cerramos la zona donadora y colocamos un injerto de piel en esta zona. Y aquí está cerrada la zona por donde abordamos, y aquí está varios meses después el paciente. Hay pacientes que se acompañan de lesiones nerviosas en la extremidad torácica, muchos. Entonces, cuando los vemos en el consultorio, los revisamos muy bien, el signo de Tinel y la deformidad que la mano sufre por las lesiones nerviosas, amén de las fracturas que están expuestas. Entonces, siempre mandamos a hacer una electromiografía, y aquí nos reportan el nervio cubital y radial con axonomesis o Sutherland grado 4. Entonces ya vemos al paciente, le habían recomendado cobertura con apósitos de plata y que se iba a ir cerrando poco a poco este defecto. Pero no, se mantuvo así, el paciente desesperado, llevaba varios meses. Entonces, incluso vean la mano con atrofia de la musculatura intrínseca, la posición de la mano, que es indicativo de lesión del nervio cubital. Y sin la capacidad de poder extender la muñeca, pues del nervio radial. Igual, lo que les comentábamos, el protocolo que ya tenemos establecido, hicimos un curetaje muy bueno, liberamos, tomamos cultivos, cubrimos y colocamos el sistema VAC. El agua, el líquido va a llegar a todos lados, donde no, incluso cuando el agua se filtra a través de las paredes, pues así este líquido se va a filtrar a todas las estructuras. Entonces, aquí está la radiografía de que tenía ya expuesto el material de osteosíntesis en el húmero, en el brazo, antebrazo, y entonces el cirujano ortopedista decidió pues retirar lo que platicamos, ¿no? Si un implante está contaminado, pues lo mejor es retirarlo, ambas placas, y aquí le hizo un curetaje a los orificios de las perforaciones. Colocaron una placa distinta, y aquí empezamos a liberar el nervio cubital nosotros. Era un verdadero masacote, por decirlo así,
que no veíamos dónde empezaba, estaba todo confundido ahí. Hasta que con cuidado, y lo hacemos con magnificación, pudimos encontrar lo que parecían axones y los fuimos siguiendo hasta que ya le fuimos dando forma al nervio, porque si ustedes observan aquí el diámetro es muy amplio y aquí ya se va definiendo bien los axones. Bueno, aquí el doctor, bueno, aquí hicimos todavía un poquito más de neurolisis, pero faltaba otro procedimiento ahí de ortopedia, entonces lo dejamos así, casi lo liberamos, y aquí ya hicimos una neurolisis un poquito más amplia y mejor. Obviamente, en el transoperatorio con ayuda de los potenciales evocados transoperatorios, para que el doctor de neurofisiología pues nos apoye si no estamos dañando alguna rama nerviosa. El material que le puso, después le colocaron un cerclaje porque estaba inestable, y ahí en ese momento nosotros, ya quedó estable, bueno, pues medimos la dimensión del defecto, realizamos ahora sí una neurolisis con ayuda de que mencioné, bien lo liberamos, y la respuesta que recibió los doctores dijeron, hay buena conducción, mejoró, perfecto. Y entonces ahora vamos a darle cobertura a ese codo, y se eligió un colgajo faciocutáneo radial, también conocido como colgajo chino. Y aquí está ya despegado la parte de la piel, la parte del tejido celular subcutáneo y la aponeurosis. Y entonces lo trasladamos, lo tunelizamos para darle cobertura a todo esto. Esa es una cobertura muy, adecuada, gruesa, para que el paciente se apoye y no tenga problemas más adelante. Y entonces, si liberamos el nervio a nivel del codo, si es una axonosmesis, que está roto el fascículo por dentro, entonces va a tardar a razón de 1 milímetro por día. Después de 15 días del procedimiento, entonces si medimos del codo a la palma de la mano, donde está la musculatura intrínseca, son como 30 o 33 centímetros. De 1 milímetro por día es como un año más o menos, o un poquito más a veces, en el mejor de los casos. Entonces decidimos hacer lo que el doctor Fausto Viterbo hace o describió hace ya unos años. Tomamos un injerto del nervio sural y conectamos el nervio mediano en su cara donde van los fascículos motores al nervio cubital que estaba afectado a más arriba en el codo. Entonces hicimos esa anastomosis nerviosa lateral. Hicimos una ventana en el epineuro del nervio mediano donde van las ramas motoras, y también en el cubital que es el afectado, y lo conectamos. Entonces la distancia que va a recorrer este nervio del mediano al cubital es como 6 veces más pequeño que si esperamos el trayecto desde el codo hasta la palma de la mano. Entonces aquí tenemos el injerto nervioso conectado al nervio mediano y aquí al nervio cubital. Y aquí está ya terminada. Y esto digo, no es que lo diga yo, nos hayamos fumado esa, pero aquí es el nervio mediano y vemos que está la rama palmar cutánea que va a dar sensibilidad nada más, pero las ramas motoras, a la región tenar, van en esta zona, van aquí. Entonces ahí es donde le hicimos la ventana al epineuro, y al nervio cubital que estaba más afectado en el codo, le hicimos la ventana donde van las ramas motoras y así lo conectamos. Entonces aquí ya terminando eso, hicimos la fijación del colgajo, su drenaje tipo Penrose, y la zona donadora del colgajo pues ya la injertamos. Aquí está recién terminado el procedimiento. Hasta algunos días después, tiene su cerclaje. No sé, he visto que las lesiones del codo son otro boleto, no son tan fáciles, y las complicaciones en este tipo de fracturas he visto que pues les cuesta un poquito, o son, digamos, tienen un grado de complejidad elevado. Aquí está el paciente en diciembre, como 6 meses después, 5, y aquí está, me la envió ayer. Perdón, regresamos. El video del lado derecho. Me la envió ayer, entonces ya vemos el movimiento de la mano,
puede separar y unir los dedos, que son la función de la musculatura intrínseca, cerrar bien la forma de la mano de predicador, pues se ha abatido mucho, solamente el dedo meñique. Pero aquí el signo de Froment puede sostener una hoja de papel por lo menos, y aunque se la intenten quitar, él la sostiene perfectamente. Puede él hacer sus actividades cotidianas. Tiene pendiente todavía algo ahí en el codo que le tienen que hacer, pero me dicen, bueno, doctor, es que va a tener que levantar ese colgajo para hacerle la siguiente cirugía. Dijo, bueno, entonces sí se cumple ese precepto de se tiene que dar una cobertura adecuada y que esté estable todo para intentar darle la mejor oportunidad a este paciente. Ahora, bueno, son colgajos, injertos, colgajos fasciocutáneos que son interesantes y sí vale la pena emplearlos. No todo es microcirugía y entiendo ahora que siempre debemos de tener una variedad de alternativas para cada caso. Eso es como un caso del año 2003, 2005, donde estaban en boga los colgajos, y siguen en boga, ¿eh? Los colgajos musculares es un colgajo muscular, dorsal ancho, para cubrir todo el pie y tobillo, parte del tobillo de este paciente. Entonces, buscábamos las arterias del pedículo de la tibial posterior, y aquí está ya recién colocado, conectadas las anastomosis arteriales y venosas, una arteria por dos venas, y colocábamos un injerto de piel. Se ve muy voluminoso, era lo que se criticaba en ese entonces. Son cirugías reconstructivas, pero no tienen nada de estético. Pero sabemos que todos los músculos que se quitan de su sitio original se van a atrofiar, dando un contorno pues, más adecuado. Es otro paciente con el material ahí expuesto. No quisieron quitar la placa, me comentaron que pues no estaba tan estable y no daba problemas, entonces se quedó ahí. Hicimos en este año, en esa fecha que está anotada, un retiro del músculo recto abdominal y lo conectamos a la arteria tibial posterior. Estas extremidades muchas ocasiones son, nada más que quedan con una arteria después del accidente. Entonces, hacer una anastomosis arterial término terminal, es decir, sacrificar la arteria para conectar el colgajo, es mucho daño. Entonces, preferimos hacer anastomosis término laterales para llevar un flujo de sangre menor hacia el músculo suficiente, digamos, y la extremidad no se quede sin circulación. Es el recto abdominal, las anastomosis están aquí en esta parte. Aquí está la semana, a su lado derecho, y aquí tiene ya varias semanas y aquí tiene como 6 meses. Y aquí está en rehabilitación y empezando a caminar el paciente. Es otro paciente, la primera, que podemos pasar el primer video, con una pérdida de sustancia de la región plantar, la exposición de la tibia que se ve aquí en el dorso y todo el calcáneo. Entonces le hicimos un colgajo muscular abdominal en ese entonces y cubrimos adecuadamente toda esa superficie cruenta y el hueso. Entonces ahí está. Y aquí está 2 años después el paciente con un contorno, ya que se ha atrofiado el músculo y se ha acostumbrado a pisar, pues vemos que tiene un contorno natural, se ve bien, tal vez el calzado ha moldeado y la prenda de compresión ha moldeado ese contorno de frente por la parte posterior y aquí en esta posición. Entonces, el paciente, pues, es importante que los pacientes den la vuelta después de ese accidente. Y vinieron los colgajos de perforantes. Uno de los más utilizados es el anterolateral de muslo. Entonces, un paciente que tenía una fractura expuesta en tobillo, la arteria tibial posterior, ya conectado, aquí está expuesto la articulación. Con el tratamiento que brindó el cirujano ortopedista ya dimos cobertura y el paciente empezó a movilizarse. Otro paciente que en el temblor del 2017 le cayó un bloque y tuvo fracturas múltiples de los dedos, se le hicieron osteosíntesis, pero la cubierta cutánea no se recuperó, ni la falange distal del primer ortejo. Entonces le habían ofrecido una remodelación como a medio pie, no quiso y no lo enviaron, entonces le hicimos una limpieza hasta que estuviera limpio, sin contaminación. Se dejaron inicialmente esos material de osteosíntesis
y le hicimos un colgajo lateral de brazo. Aquí está 5 años después, lo operamos el año pasado para retirar el material de osteosíntesis y así es como está actualmente, corre, es deportista y hace sus actividades. Bueno, esa es otra chica con fracturas de cara y pérdida del tejido y con ese resultado poco estético. Le habían realizado ya colgajos aledaños, pero sin tener éxito. Y sí, se realizó una angiotomografía y observamos que la arteria facial se había perdido por el accidente. Y observamos el material de osteosíntesis, pero sí observamos la arteria temporal superficial que estaba viable y ahí nos conectamos y aquí está ella a los 6 meses más o menos, un poquito menos, tratando todavía estas cicatrices. Y vemos la mucosalización del colgajo y ya puede abrir y cerrar los ojos sin ningún problema. Un pie diabético, los cultivos, el sistema va nuevamente haciendo presencia y no digo, no tengo conflicto de intereses, pero en bien de esos casos nos ha ido bien. El paciente fumador crónico, una cajetilla y media diaria, diabético. Entonces esos vasos cuando empezamos a entrar a la microcirugía estaban muy friables, muy duros, pero afortunadamente se pudo conectar la arteria dorsal pedia y la arteria del colgajo lateral de brazo, que es la arteria radial circunfleja posterior, recién terminado. Y este paciente como diabético pensaban también hacerle una amputación, pero se pudo rescatar. Aquí tiene 2 años, fue del abril del 21 en plena pandemia, y aquí está en abril de este año. La zona donadora cerró por segunda intención, y podemos darle, ese es el levantamiento que hacemos del colgajo lateral de brazo, el bloqueo a nivel del plexo braquial, y colocamos una venda de Smarch para que no migre hacia la zona de disección. Con una sutura la fijamos arriba para que se mantenga en su sitio. Y entre el tríceps y el bíceps hay un septum, entonces levantamos este colgajo fasciocutáneo a ese nivel, lleva arteria, 2 venas y un nervio sensitivo, podría decirse que es exclusivamente para este territorio de piel que vamos a trasladar a otra parte del cuerpo. La arteria pues va pegada casi al húmero. Cuando necesitamos levantar el hueso porque hay que reparar un metacarpiano o metatarsiano, se puede tomar un fragmento de hueso unido a la arteria. En este caso no fue necesario, entonces ligamos distalmente la arteria, nos pegamos al hueso, levantamos el colgajo y pues así es más o menos la disección que elaboramos. Este paciente tuvo una pérdida de radio y cúbito, incluso se ve el escalón hasta donde llegaba el radio y el cúbito, de tal manera que se doblaba, a pesar de tener los fijadores externos, hacia esa curva. No tenía hueso que sostuviera a la muñeca. Hicimos un colgajo peroné basado en la arteria peronea, y aquí vemos cómo lo vamos liberando hasta donde le encontramos la arteria. Un buen tramo de hueso, a 30 centímetros. La placa de osteosíntesis que los cirujanos ortopedistas emplearon para darle estabilidad. Ya estable la, la extremidad, realizamos las anastomosis vasculares. A veces discrepan un poco en su diámetro, pero se pueden conectar. Y aquí está recién terminada el traslado del colgajo de peroné vascularizado. Este paciente sufrió una fractura por proyectil de arma de fuego y perdió parte de la mandíbula con exposición de esta placa de reconstrucción. Entonces hicimos un colgajo peroné libre, ahora sí con una isla de piel. Y aquí está un año después. La simetría, la continencia del esfínter bucal quedó bien. Y ese es un caso interesante de una chica y aquí voy a platicar lo que estamos haciendo. 3 días después de que un camión le comprimió sobre la pared de esta extremidad, de 17 años, entonces nos llamaron para hacer una amputación. Y les comenté que pues no estamos para hacer amputaciones, que hacemos reconstrucciones y que si nos permitían pues no le vamos a amputar, que eso lo hiciera otro servicio, porque la verdad no me gusta. Entonces, casualmente coincidí con el cirujano vascular
Y le dije, doctor, mire, pues le hacen falta fasciotomías para descomprimir esta extremidad, igual y se corrige. Bueno, entonces ya entramos a quirófano, le lavamos muy bien, tomamos cultivos previamente y encontramos 2 gérmenes. Entonces aquí se ve, estamos las fasciotomías que hicimos de aquel lado y aquí los lavados. Tiene un par de años que estamos haciendo, pues salió por la misma necesidad que le titulamos, que ya lo vamos a publicar, pasteurización de las heridas. Entonces, la primer lavado lavamos con solución de irrigación a la temperatura ambiente y luego utilizamos solución de ese tipo, pero en 25 grados centígrados más o menos, que sea caliente, esas de 3 litros. Y al terminar esa bolsa, ponemos una fría que esté a -2 a -4 grados centígrados y se percibe como el tejido se contrae un poco. El paciente no se afecta tanto porque tiene un bloqueo, entonces no se le despierta esa reacción sistémica. Y así lo hacemos hasta varias veces y le llamamos a este trabajo que estamos haciendo, pasteurización de las heridas. Digo, no es exactamente pero es lo que, y nos ha funcionado un poco. Entonces, aquí está ya la paciente con, bueno, las fasciotomías, los lavados. Dejamos 2 días y ya después del síndrome de reperfusión que sufrió esta paciente, vemos ya la musculatura flexora que está necrosada totalmente. No tiene sentido dejarla más tiempo porque no se va a recuperar y quitamos toda la musculatura, solamente el nervio mediano, algunos tendones, el carpo y los muñones de los tendones flexores los dejamos ahí. En uno de esos lavados nos encontramos, se me olvidaba decirles, la arteria radial, que el cirujano vascular le hizo una trombectomía total. Por eso la extremidad volvió a reperfundir. Y la cubrimos, de repente ahí la encontramos ese día. Entonces ni la toquemos, demos la cobertura. Pero era tal la infección que incluso se colonizó la arteria. Pero a ella no le pusimos, esa es la angiografía que le hicieron, lo que veíamos como arteria radial, pues terminaba a la mitad y la cubital llenaba por colaterales nada más. Entonces decíamos, si le ponemos un sistema VAC, esa presión negativa va a comprimir los vasos y se va a terminar de necrosar esa extremidad. Entonces solo la manejamos con vendaje de Jones. Eran gérmenes sensibles a aminoglucósidos y le aplicamos neosporin, que es neomicina, así bien embadurnada en todas esas heridas. Y los lavados hasta que, gracias a Dios, finalmente salieron negativos los cultivos. Aquí le aplicábamos el neosporin, ahora es Nevapol, y las coberturas con apósitos de plata. Y la envolvíamos. A los 2 días se exudaba y ya lo teníamos que cambiar. No sé cuántos lavados le hicimos, pero aquí vuelvo a insistirles en esto que estamos haciendo, que no es tan difícil, pero sí observamos un cambio en la evolución de los pacientes, nos tardamos menos en limpiarlos. Entre el antimicrobiano que prescribe el infectólogo, los cuidados de medicina interna, el manejo del sistema BAC tipo Ulta y esto, pues nos ha dado un resultado bueno. Aquí están las osteosíntesis que le realizaron. Y finalmente a la derecha vemos el defecto que quedó de esa paciente sin musculatura flexora. Entonces entramos pues un poco en crisis porque dijimos, bueno, ¿y ahora cómo va a flexionar, cómo va a mover? Y decidimos haciendo un análisis que era momento de regresar al armamentario de los 90s, que es un colgajo musculocutáneo, tensor de la fascia lata, por varias cosas. Una, le va a dar un volumen que le va a dar naturalidad a esa extremidad. 2, lleva un músculo que va a suplir a los músculos flexores, que ya no están, y además tiene un tendón enorme para poder hacer una tenodesis a los tendones flexores superficiales y profundos. Y además, bueno, tenemos que conectar el nervio motor y la rama sensitiva. La rama sensitiva, el nervio femoral cutáneo, y la rama motora es la rama inferior del nervio glúteo superior. Lo conectamos al nervio mediano. Igual similar al caso del paciente del codo. Hicimos una anastomosis término lateral. Y aquí observamos, ya casi cuando lo levantábamos, que el colgajo tiene adecuada perfusión.
Lo levantamos y aquí está por sus ambas caras. Este tendón enorme lo fileteamos en varios para conectar a los tendones flexores superficial y profundo. Aquí está el pedículo vascular, el nervio motor y el nervio sensitivo. Y aquí estamos haciendo las anastomosis. No, perdón. Estas son la neurólisis del nervio mediano, porque estaba todo con mucha fibrosis. Entonces, con magnificación, con lupas, hicimos la neurólisis. E incluso el nervio empezó a sangrar, el, el nervio vaso. Y bueno, aquí están las conexiones vasculares, términos laterales. Si sacrificamos una arteria por completo, haciendo una anastomosis término-terminal, de por sí esa extremidad tiene poca circulación, entonces realizamos una anastomosis término-lateral. Y pues funcionó bien. Aquí está la neurorrafia, del nervio motor al nervio mediano. Aquí está la neurorrafia sensitiva y quedaba cruento esto. Entonces, si llevábamos este borde de piel al borde del brazo, íbamos a comprimir mucho el pedículo, entonces colocamos injertos de piel y ya quedó así, dándole un volumen razonable, un aspecto menos dramático. Y este clavo de osteosíntesis flexiona y eso es lo que extiende. Todavía hay que hacer algunas cosas con ella, pero pues ella está contenta y nosotros también. Ahora pasando a otros casos que vamos adentrándonos cada vez más en esto y es muy interesante, hasta la actualidad con un Doppler ubicamos las arterias de los colgajos. Aquí es un colgajo llamado DIEP para reconstrucción mamaria y escuchábamos el sonido del latido de la arteria epigástrica inferior, pero aquí son ramas, las llamadas arterias perforantes. Entonces así las pintábamos. Pero ahora ya está está el boom del ultrasonido, ¿no? Para todas las especialidades. Entonces, colocamos el ultrasonido. No está estéril, pero es digamos, una prueba que estamos haciendo. Se conecta este ultrasonido al teléfono y por anatomía sabemos dónde debe de ir la arteria. Entonces empezamos a usarlo y vemos aquí el latido de la arteria radial colateral posterior, que es la rama, el pedículo vascular, y aquí se observa la arteria, ¿no? Incluso tiene su latido y es compatible con la frecuencia cardíaca. Entonces sabemos que ahí se encuentra el pedículo vascular. Ahora, en el colgajo anterolateral de muslo, el pedículo vascular tiene variantes y antes nos las encontrábamos en el transoperatorio. Ahora podemos decir, tiene tal variante, tenemos que tener cuidado. Todavía estamos aprendiendo esto, no lo manejamos tan bien, pero estamos en proceso de eso. Ahora, lamentablemente hay casos de pacientes que tienen que amputarse, que no es posible, es importante la extremidad, pero la vida es lo más importante. Entonces, me invitaron para atender a sus pacientes que sufrieron quemaduras eléctricas de alto voltaje, perdiendo las dos extremidades. Y aquí está la angiotomografía, las radiografías de la derecha a izquierda, el diseño para abrir los tejidos, ubicar las estructuras osteotendinosas y neurovasculares. Es un donador de cadáver, bueno, con muerte cerebral de los dos brazos, la osteosíntesis que realizaron. Y ya el paciente, aquí lo vemos haciendo su vida cotidiana y resurgiendo a la vida, porque antes no podía valerse por sí solo. Y ahora pues ya incluso él ya es abogado ahora y se la pasa bien, a pesar de que tenga que tomar sus medicamentos. Y aquí está el otro caso, 3 años después, una amputación hasta el hombro, y esta del hombro a la mitad entre el hombro y el codo, también por una quemadura eléctrica. El brazo derecho, el brazo izquierdo. Y dicen que es el primer reporte mundial de un trasplante complejo de una extremidad torácica. Y aquí se está uniendo en el hombro. Y aquí ya está terminada el trasplante. Es el brazo izquierdo.
Y vemos a este paciente, el segundo, este, cuando tenía como un año, más o menos, nadando, cosa que no hacía desde que se accidentó. Este, ya incluso viaja en bicicleta y puede maniobrar y sostenerse del manubrio para no caerse. Daba un poco de miedo, pero él es muy cooperador, entonces, y aventurado, como muchos. Entonces, va y viene y pues cada día siente mejor. Y el derecho es el brazo completo. Entonces, bueno, yo creo que el análisis de todo esto es que en este tipo de casos, lo indicado es en la fase aguda, cuando llega el accidentado, es un aseo quirúrgico exhaustivo, un retiro del tejido dañado clínicamente, no todo, porque hay algo que se va a recuperar, pero sí retirar lo que es obvio que está ya muy dañado, no tiene sentido que se quede ahí. Y lo que esté entre sí o no, pues aguantarlo unos 3 días por lo menos. Y la osteosíntesis de sostén temporal, que el cirujano ortopedista, que ustedes pues, utilizan muy bien. No sé cómo arman esos huesos con los fijadores, pero ahora también que lo primero antes de la reconstrucción, que el paciente esté estabilizado, que tengamos esa sensación de tranquilidad, de aventurarnos en una reconstrucción, tanto hemoglobina, nutrición, tener paquetes globulares a la mano, todo esté en orden para que podamos proceder a una reconstrucción en las mejores condiciones posibles. Bueno, debe intentarse la curación de una parte sin que veamos todo, ¿no? Y pues también ya la última diapositiva es que a veces nos encasillan como cirujanos plásticos de que hacemos reconstrucción nada más y en realidad también realizamos cirugías estéticas, porque nos ven y dicen solamente hace cirugías estéticas, pero reconstrucciones de glándulas mamarias, pues mastectomía, reducciones mamarias, aumento mamario, cirugías de rejuvenecimiento facial, cirugías de nariz, y eso es lo que les quiero comentar. No sé qué. Muchas gracias.